Capítulo 112 Promesa de los 3 años y medio. Espera, jefe. Kog'Rui se levantó y saltó al frente, bloqueando a Sogweikin de salir. Sogweikin lo miró con una sonrisa amarga en su rostro. Buen hermano, no lo hagas tan difícil para mí. Kog'Rui sacudió la cabeza, sus ojos brillaban con una mirada aguda mientras decía, jefe, no voy a hacer las cosas difíciles para ti. Sin embargo, he dicho que te seguiré y confío en mi visión. Dado que te vas de la academia, iré contigo. Fuiste tú quien me enseñó a ponerme de pie recto, tú fuiste el que me dio la oportunidad de ganar mi equipo consolidado. No importa dónde vayas, te seguiré y confiaré en mi elección. Sin el jefe, no tiene sentido quedarse aquí y estudiar. Mirando sus determinados ojos, no pudo evitar estar aturdido. No había esperado que este joven, Kog'Rui, que en realidad no había pasado tanto tiempo junto con él, tuviese en realidad tanta confianza y lealtad en él. Incluso sabiendo la razón por la que se marchaba, se llenó de coraje para irse y luchar junto a él. Ah, esto es tan molesto. En ese momento, una voz triste resonó y el enorme Makun cargó adelante también. Estoy muy enojado, es difícil ser grande y alto. Tengo que sentarme atrás y mi movimiento es demasiado lento, aunque he cargado tan rápido, todavía estoy detrás de ti. Kog'Rui, cobarde, en realidad llegaste primero. Jefe, no puedes jugar a los favoritos. También quiero seguirte, esta vez estoy resuelto sobre esto, no importa cuánto me pegues, todavía te seguiré. Makun se acercó más descaradamente, agarrándose a la manga de Sogweikin, como si no lo dejaría ir por nada. Sogweikin no pudo evitar sentirse como si no supiera si reír o llorar. ¿Desde cuándo tienes tanta confianza en mí? Makun sonrió y dijo, por supuesto, es a causa del poder. Jefe, en términos de entender lo que es el torneo Joya Celestial, probablemente soy el que más sabe entre todos nuestros compañeros de clase. El top 4 del torneo Joya Celestial siempre ha sido ganado por las 4 grandes tierras santas, sin embargo, logra arrebatar la victoria de su alcance, y aún más, convertirse en el campeón. También están diciendo que usted no es solo un mero sustituto, sino la clave de la victoria. ¿Cómo no puedo saber lo que esto significa? Además, también eres un maestro de equipos consolidados. No puede irme mal siguiéndote, ¿correcto? Después de una pausa, Makun vio la mirada de incredulidad de Sogweikin. Por último, se rascó la cabeza con vergüenza y dijo con una sonrisa amarga, muy bien, voy a decir la verdad. Este año he fallado todas las clases teóricas y exámenes hasta ahora, si continúo así, voy a ser expulsado de la escuela, así que también podría seguir al jefe. Este tipo se había unido a la academia por su estado de maestro de joyas celestiales, pero su conocimiento y teoría era aún peor que el de Weikin. Él sacudió la cabeza con impotencia y justo cuando estaba a punto de decir algo, Ian Sexy avanzó una vez más, empujando la tarjeta de oro que había sido entregada delante de él. Jefe, no podemos tomar su dinero. En este momento, su patria ha sido invadida, ocupada y este es un momento crítico. Tendrá demasiados gastos para tantas cosas diferentes y definitivamente lo necesita más que nosotros. No aceptaré su dinero y creo que ninguno de nosotros aquí tampoco lo aceptará. Ya nos has dado más que suficiente ayuda. Se puede decir que, en el camino de la vida, usted es nuestro maestro más importante y también es la primera persona que realmente he respetado. Sin embargo, no te seguiré. Voy a seguir en la academia, para seguir estudiando y aprender todo lo que pueda. Cuando me gradúe, no importa lo que decidan los demás, no importa dónde estés, iré a buscarte. Esa es una promesa de un hombre. En la clase de Comunes 1, sin duda Ian Sexy era el estudiante superior, con los mejores resultados en casi todas las clases. Definitivamente un estudiante que sobresalía en carácter y estudios. Además de su nivel de cultivo y el poder, que estaba muy por debajo de Sogweikin, en términos de conocimientos militares, estaba mucho más allá de él. Sus ojos se encontraron y Weikin pudo ver la sinceridad y la resolución en los ojos de Ian Sexy, algo dentro de eso era casi indescriptible. Esparciendo los brazos, le dio un cálido abrazo y dijo, buen hermano, lo entiendo. Este dinero, por favor, tómalo, tengo suficiente del torneo Joya Celestial. Como estudiantes más comunes, lo que más les falta es dinero y confío en que lo usarán sabiamente. Ian Sexy lo miró profundamente antes de asentir finalmente de acuerdo. Solo 3 años y medio. Jefe. También queremos seguirte. Muy pronto, estudiante tras estudiante empezó a ponerse de pie, exclamando emocionado. Sogweikin levantó ambas manos y dijo, todos siéntense, escúchenme por favor. Estoy muy emocionado por todos ustedes y me alegro de que mis esfuerzos no hayan sido ignorados. Realmente creo que nuestra clase es un verdadero equipo, unido como uno solo.
Por supuesto, deseo estar siempre con todos y cada uno de ustedes, pero no ahora. Sexy tiene razón, lo que necesitan ahora es estudiar, aprender lo que puedan en una época en la que puedan absorberla mejor. Además de Makun, no llevaré a ninguno de ustedes. Hay 3 años y medio antes de la graduación y este será nuestro tiempo de promesa y acuerdo. Quiero que todos tengan el tiempo para pensar las cosas y no saltar al peligro. En estos años, todos deben trabajar duro, enriquecerse, aprender lo más que puedan y, por supuesto, cultivar tan duro como puedan. Al mismo tiempo, también me esforzaré duro y ustedes oirán de mis hechos en alguna otra parte del mundo. Si el día de su graduación, aún deciden seguirme, entonces espero sinceramente su llegada. So Wei-King sabía que era inútil hablar palabras vacías. Aunque los estudiantes de la clase de Comunes 1 lo respetaban y tal vez incluso lo idolatraban, no era hasta el punto de adorarlo. No quería que lo siguieran ciegamente y lo lamentaran, pero al mismo tiempo, si quería que lo siguieran después, entonces tendría que ganar suficiente fuerza y poder ese momento. 3 años y medio, era el tiempo que él les daría, pero más aún, era un límite de tiempo para sí mismo. Estos compañeros de clase eran actualmente muy limitados tanto en poder como en conocimiento y sería mejor para ellos continuar estudiando y entrenando en esta academia militar Fei Li, pero a la vez, él también tenía un largo camino por delante para crecer. Su mirada cayó sobre Kouru y dijo, mi puesto de líder oficial de reconocimiento estará siempre abierto para ti. Sin embargo, ahora no es el momento para que me sigas. Una lucha se mostró en sus ojos, pero como él vio la mirada resuelta en los ojos de So Wei-King, sabía que su jefe ya había tomado su decisión. De acuerdo, me quedaré. So Wei-King sonrió débilmente antes de dirigirse a Minhua, diciendo, Maestra Minhua, los dejo en sus capaces manos. Me voy a ir ahora. Adiós. Al decir eso, finalmente salió de la clase de Comunes 1 y tal vez abandonando para siempre la Academia Militar Fei Li. Dog Dog y Makun siguieron detrás de él, seguido rápidamente por Jun Li. Ya que So Wei-King se marchaba para siempre, no había razón para que se quedara atrás. Cuando los tres salieron del edificio principal, Sang Lan salió corriendo por detrás. So Wei-King, ¿has olvidado nuestro acuerdo? Él se detuvo en seco, diciendo con una pizca de sorpresa. ¿Sabes mi situación actual? ¿Todavía estás dispuesto a seguirme? Sang Lan asintió y dijo, estoy dispuesto a seguirte, confío en ti. Cuando había llegado a la academia, solo había utilizado un mes para unir a toda la clase de Comunes 1, para convertirlos en una verdadera unidad. Los otros estudiantes más comunes habían presenciado todo por sí mismos. Wei-King sonrió débilmente antes de decir, ¿cuántos hay con los mismos sentimientos que tú? Sang Lan dijo, incluyéndome, somos 16. Todos estamos dispuestos a seguirte. Tantos. Mis futuros días no serán fáciles, deberías saberlo. So Wei-King lo miró simplemente. Un fuego fue encendido en los ojos de Sang Lan y dijo, haz esos compañeros de clase que pueden incluso no unirse a ti en el futuro, puedes tratarlos también. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Estoy dispuesto a ser tu seguidor de por vida. Después de todo, seguirte es mucho mejor que seguir a esos nobles compañeros. Siempre he deseado tener una vida emocionante y satisfactoria, y no llevar una existencia mediocre. Somos maestros de joyas, entrenados para la guerra y queremos utilizar mejor nuestras habilidades, no escondernos del peligro. So Wei-King asintió y dijo, muy bien. ¿Sabes dónde está mi casa? Vayan a buscarme. Solo estaré esperando una noche. Mañana por la mañana, saldré de la ciudad. Sang Lan asintió antes de que se volteara para irse. Jun Li miró la figura de Sang Lan en retirada antes de decir, no han tenido un buen momento en absoluto. Su clase de Comunes 1 ha sido suficientemente asertiva y los nobles los han dejado solos. Sin embargo, el precio de eso fue que los otros estudiantes más comunes han sufrido doblemente en su lugar. Tal vez esa sea la razón por la que son tan decididos a seguirte. So Wei-King dijo, no importa cuál sea su razón para unirse a mí, al menos, será un buen impulso a nuestra fuerza y eso es algo que me falta mucho ahora. Jun Li, ¿ya has alcanzado la etapa Gran Maestro? Jun Li dijo con orgullo, por supuesto. En el futuro, por favor, llámame Gran Maestro Jun Li. So Wei-King se rió de corazón y dijo, muy bien. Gran Maestro Jun Li. ¿Te quedas en la academia por ahora? ¿Te acuerdas de Lin Tianao, no? Más adelante, traerá unas cuantas personas a buscarme, cuando lleguen, solo tráelas a nuestra casa. Jun Li dijo, ¿cuál es tu plan después de lo que pasó con el Imperio Arco Celestial? ¿Nos dirigimos allí? So Wei-King sacudió la cabeza y dijo, no, no volveré todavía, no es el momento adecuado para eso.
Esta vez, debe haber mucha gente que tiene un ojo en mí después de que volviese a la ciudad Feili, así que necesitamos salir lo más pronto posible y desaparecer sin rastro. El Imperio Cálice y el Imperio Vaida han entrado en el torneo Joya Celestial, por lo que son muy claros acerca de mi existencia. La noticia de mi regreso debería llegar pronto a ellos y definitivamente no querrán dejarme seguir viviendo. Julie asintió y dijo, ten cuidado. La casa que habían alquilado cuando llegaron a la ciudad de Feili seguía sin cambios, y cuando regresó allí, se detuvo por un momento, con sus ojos fijos en la habitación de Shen Binger. Había sido unos pocos meses, pero habían pasado tantas cosas. Binger se había marchado, Tiener también se había ido, e incluso su hogar, el Imperio Arco Celestial, había sido conquistado. Todo esto lo obligó a crecer rápidamente. Makun miró a su alrededor curiosamente, diciendo tentativamente, jefe, ¿recuerdas que dijiste que me presentarías a un maestro? ¿Cuándo? ¿A dónde vamos ahora? Sogeking dijo, conocerás al maestro que mencioné pronto, es mejor que aprendas bien de él, y si lo haces, garantizo que te convertirá en un poderoso maestro de joyas celestiales de defensa definitiva. En cuanto a dónde vamos, lo mantendré en secreto por ahora, solo tienes que seguirme. Dodo, ve a descansar en la habitación por ahora. Makun, ven conmigo. Dodo hizo un sonido de acuerdo, antes de entrar en la habitación original de Shen Binger. Después de todo, Xintiaji le había dicho que escuchara a Sogeking antes de que salieran de la isla Joya Celestial. Sogeking trajo a Makun a su habitación y dijo, descansa aquí por un tiempo, haz los preparativos que debemos salir esta noche. Tal vez, no podamos esperar hasta mañana. Makun lo miró. No sabía por qué, pero de repente sintió una sensación de presión en su corazón. Solo hace unos meses, a pesar de que había una gran brecha entre él y Sogeking, no tenía tal sentimiento. El actual Sogeking era mucho más estable y maduro que en ese momento. Podía sentir una luz fría ocasional en sus ojos, dándole un escalofrío por la columna vertebral, aunque no estuviera dirigido a él. Originalmente, Makun había pensado que al romper a través de la segunda joya, sería capaz de cerrar la brecha entre él y Sogeking. Ahora, se dio cuenta de que esto no era cierto en absoluto. Por la presión que sintió de él, la brecha no se había cerrado en lo absoluto y, por el contrario, era cada vez más amplia. Esto le dio un escalofrío en su corazón y un ligero temor hacia su joven líder se añadió al respeto que tenía. Sogeking se paró en la puerta, mirando hacia el pequeño patio afuera. Con sus manos detrás de la espalda, se quedó en silencio con los ojos cerrados. El 16º nivel de energía celestial, sus remolinos de energía giran en silencio de forma automática, la energía atmosférica se arremolinaba en su cuerpo. En ese momento, se sentía como si fuera uno con el medio ambiente, como si la energía del mundo fuese parte de él. ¿Es esta la sensación de la etapa Sun? Pensó con curiosidad. Sin embargo, cuando su mente vagaba, ese sentimiento de estar integrado con la naturaleza desapareció. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, su mirada se centró en un lugar en la distancia. En un tono frío y penetrante, dijo, ya que ya estás aquí, ¿por qué te escondes? Como si respondiera a sus palabras, 6 hombres saltaron de todo el patio, formando un semicírculo alrededor de él. Todos estaban vestidos de negro, con tela negra que cubría sus rostros, mirando a Sogeking con clara intención asesina en sus ojos. Escuchando el ruido exterior, Makun salió corriendo. Cuando se asomó por detrás de Sogeking, no pudo evitar respirar fríamente al ver a los 6 hombres afuera. Todos ellos eran en realidad maestros de joyas celestiales, y aún más, en el nivel de cultivación de 6 joyas, representado claramente por las joyas físicas de color puro girando alrededor de sus muñecas derechas. 6 maestros de joyas celestiales de etapa Sun de nivel superior. En cualquier imperio ordinario, esto ya se consideraba una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, ahora, esta fuerza estaba justo enfrente de ellos y su objetivo era claramente Sogeking. Hace pocos momentos, Makun pensó que él había estado exagerando sobre los peligros y no había pensado mucho en ello. Sin embargo, parecía que su juicio era desafortunadamente demasiado exacto. De hecho, sus enemigos se habían movido incluso más rápido que las expectativas de Sogeking, apareciendo poco después de haber regresado a la casa. De los 6 hombres vestidos de negro que los rodeaban, el que parecía ser su líder dijo fríamente, ¿eres el resto de la generación del Imperio Arco Celestial, Sogeking? Sogeking frunció los labios con desdén, diciendo burlonamente, ¿eres la basura del Imperio Vaida, 6 ratas poco dignas de confianza que se esconden en las sombras? El líder vestido de negro dijo fríamente, estás lleno de aires para alguien a punto de morir. Sogeking se echó a reír de buen grado.
Mera basura como tú piensas que pueden matarme. Tomen acción. El líder sabía que una noche larga estaba llena de muchos sueños, este era después de todo el Imperio Feili y no querían arriesgarse al fracaso. Con ese comando, los 6 hombres vestidos de negro se pusieron en acción, golpeando juntos directamente a Zhou Weiqing. La primera acción de Zhou Weiqing fue no tomar represalias, en vez de eso, pateó hacia atrás directamente sobre el pecho de Ma Kun, enviándolo de regreso a la habitación. Frente a tantas potencias de 6 joyas, él no sería de ninguna ayuda y solo sería una muerte gratuita. Los 6 hombres eran extremadamente buenos en el trabajo en equipo, con la comprensión tácita de un equipo que había trabajado durante mucho tiempo. Para enviar un equipo de ataque de tantos maestros de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior contra Zhou Weiqing, realmente tenían una alta opinión de él. Los 2 hombres más centrales atacaron directamente hacia Zhou Weiqing, mientras que otros 2 saltaron al aire para golpear desde arriba. Los últimos se mantuvieron a distancia, ambos con bastones en sus manos. Uno de ellos agitó su vara y un rayo de luz verde se dirigió hacia él. Esa era una habilidad extremadamente familiar para él, una que también había almacenado, los grilletes de viento. El otro hombre también movió su báculo y el fuego estalló cuando una serie de bolas de fuego volaron hacia Zhou Weiqing. Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y combate aéreo. En ese momento, enfrentaba ataques desde todos los rincones. Si fuera el Zhou Weiqing del pasado, enfrentado a tantos enemigos poderosos, su instinto definitivamente sería pensar en un plan para huir. Sin embargo, el actual Weiqing era totalmente diferente. No solo su poder estaba en un nivel completamente nuevo, sino que el puro odio en su corazón hacia el imperio de Calice y Gaida ya había alcanzado el punto máximo de ebullición, y no retrocedería tan fácilmente sin dar pelea. En un paso rápido, no se retiró, sino que avanzó, disparando hacia adelante como una bala de cañón hacia los 2 enemigos entrantes de combate cuerpo a cuerpo. En el momento siguiente, una aura de luz apareció girando alrededor del cuerpo de Zhou Weiqing al mismo tiempo que los grilletes de viento lo golpearon, causando que perdiera efecto. Esa era su poderosa habilidad de atributo de tiempo, desorden de tiempo. Para los hombres vestidos de negro, con 6 de ellos contra un solo oponente, todos a un nivel de cultivo más alto para empezar, la única opción que le quedaba a Zhou Weiqing era retirarse a la casa y hacer uso del espacio restringido de las habitaciones para huir. En verdad, esto era lo que habían esperado y planeado, ya que el equipo real enviado esta vez era de 8 hombres, no 6. Estos maestros de joyas celestiales eran todos del Imperio Gaida. Debido a la asombrosa exhibición de Zhou Weiqing en el torneo Joya Celestial, estaban resueltos a matarlo. Como tal, enviaron 8 poderosos maestros, siendo el más alto en la etapa de 7 joyas. Una vez que él se retirase a la casa y huyese, del otro lado, los 2 ya habían tendido una emboscada en la parte posterior de la casa, listos para dar el golpe final. Incluso si no podían matarlo inmediatamente, podrían detenerlo fácilmente y permitir que los otros 6 lo rodeen en el menor tiempo posible. Por desgracia, las cosas no habían ido de acuerdo con su plan en lo absoluto. Incluso frente a 6 potencias, Zhou Weiqing había tomado la increíble decisión de enfrentarlos. ¿Quién podría haber imaginado que haría tal cosa en lugar de la opción sensata? 4 joyas físicas de Jade aparecieron instantáneamente alrededor de su muñeca derecha, y como su habilidad de desorden del tiempo bloqueó los grilletes de viento, las 2 partes ya habían chocado. Estos 2 hombres tenían un conjunto bastante complementario de habilidades, uno con el atributo fuerza y el otro con el atributo flexibilidad. El de la izquierda, con el atributo flexibilidad, se mantuvo directamente cerca de Zhou Weiqing, con una espada corta en cada mano, golpeando hacia sus puntos vitales. En cuanto al otro hombre, lo atacó con los hombros bajos hacia adelante, el cual estaba rodeado por un grueso protector de brazos como equipo consolidado. Al mismo tiempo, los 2 hombres en el aire se arrojaron hacia él, rodeándolo completamente. Inmediatamente, el cuerpo ya grande y robusto de Zhou Weiqing creció drásticamente, cuando ingresó en el estado de cambio demoníaco. El cambio fue más evidente en sus brazos y piernas ya que casi estallaron sus mangas y pantalones, revelando los tatuajes de tigre negro en su piel y los aterradores músculos. En este momento, su experiencia de batalla combinada con sus habilidades mejor calificadas mostraron sus poderes casi incomparables. La maldición de la condenación aterrizó instantáneamente sobre el hombre vestido de negro que lo atacaba con el protector. Al mismo tiempo, su mano derecha lo golpeó hacia abajo. Su objetivo era realmente poderoso. Su joya elemental era de atributo tierra y cuando Weiqing desencadenó la maldición de la condenación sobre él, rápidamente respondió con la habilidad piel de piedra. Desgraciadamente él era, después de todo, Zhou Weiqing, y en el momento siguiente, el familiar brillo dorado oscuro del aura protectora surgió a su alrededor.
Casi de inmediato, las bolas de fuego entrantes del otro enemigo a distancia se estrellaron ineficazmente contra el aura protectora. La diferencia entre su nivel de cultivación y su poder era insuficiente para superarla. Esa breve fracción de segundo fue suficiente para decidir el destino del hombre con atributo fuerza. Capítulo 113 Conjunto legendario. Palma espiritual gigante Yin Yang. El momento en que Zhao Weiqing usó la aura protectora fue realmente exacto. No solo había bloqueado la cadena de bolas de fuego, sino también los ataques del enemigo con atributo flexibilidad. Mientras lo hacía, su mano derecha se había estrellado contra el hombro del de atributo fuerza. Bajo el resplandor del aura de protección, el brazo derecho de Zhao Weiqing estaba cubierto con un brazalete blindado de color dorado oscuro, cubriendo la zona desde el codo hasta la palma. En la capa exterior de los brazaletes guantes había una serie de clavos de diamante, resistentes y fuertes, y en el área de la mano, cada dedo se inclinaba como una garra brillante de 1 pulgada de largo. A pesar de algunas similitudes, sus brazales eran diferentes de los de Shen Guanfeier. Después de todo, ella tenía joyas físicas duales mutadas y sus brazales se extendían todo el camino hasta sus hombros. Sin embargo, el equipo consolidado de nivel Dios de Zhao Weiqing, aunque era parte de su set legendario, solo llegaba hasta su codo. Aún así, dio una sensación muy estable y sólida. Las garras de Feier eran extremadamente largas y podían ser usadas como un arma ofensiva, mientras que las garras de 1 pulgada de Weiqing estaban ligeramente curvadas hacia adentro, pareciendo las garras de una bestia salvaje. ¡Boom! Se produjo una fuerte explosión y una sorprendente imagen se presentó a todos los aturdidos hombres vestidos de negro. El equipo consolidado de su compañero, que ya había utilizado su habilidad piel de piedra además de los protectores de hombros, había sido roto en pedazos por el golpe de Zhao Weiqing, y las garras estaban incrustadas salvajemente en su hombro. Este brazalete guante era el segundo fragmento de su conjunto legendario combinado con su tercera pieza del set, llamado Palma Espiritual Gigante Yin Yang. La mano derecha era la palma espiritual gigante Yang. De manera similar daba un enorme impulso a su fuerza. Aunque no era tan dominante y salvaje como los martillos duales legendarios, el poder de perforación que tenía era mucho más allá del de los martillos. En el estado de cambio demoníaco, su fuerza ya estaba a un nivel aterrador. Ahora, impulsado aún más con su conjunto legendario, junto con el efecto destructivo de la palma espiritual gigante Yang, incluso un maestro de joyas celestiales de 6 joyas no podía soportar un solo golpe. La pesada palma destrozó totalmente el hombro derecho del enemigo. La energía de la palma Yang fue enviada profundamente a los huesos de su hombro y una poderosa fuerza de succión salió repentinamente de esta, profundamente en el cuerpo de su enemigo. Después de soportar un golpe tan grande, el hombre vestido negro estaba en un dolor intenso. En esa situación, ¿cómo podría controlar adecuadamente su energía celestial? Como tal, esta fluyó como el agua que estalla de una presa, fluyendo hacia Zhao Weiqing. Con una flexión repentina de su brazo derecho, Weiqing se lanzó hacia afuera, usando al hombre en sus manos como un arma, golpeando y empujando al otro hombre de negro a un lado, y luego tirándolo hacia arriba en el aire. Cuando su nivel de cultivación alcanzó la etapa de 4 joyas, sus habilidades también habían evolucionado. Aunque solo había devorado por unos segundos, ya era suficiente para darle una gran cantidad de energía celestial. Cuando lanzó a su enemigo hacia el cielo, ya había infundido su cuerpo con una gran cantidad de energía celestial de la técnica de la deidad inmortal, junto con la maldición de la condenación anterior y una palma de rayo explosiva recién aplicada. Había mezclado todo para volver el cuerpo del hombre vestido de negro en una bomba. Acompañando a la masiva explosión, la sangre y las vísceras se derramaron por todas partes. Zhao Weiqing saltó hacia atrás con un movimiento explosivo mientras lanzaba 1000 golpes de rayos en medio de sus enemigos. Con su nivel actual y la energía celestial restante, los 1000 golpes de rayos no eran suficientes para causar algún daño a esos hombres vestidos de negro. Sin embargo, era más que suficiente para ayudar a retrasarlos por unos momentos. A pesar de que eran todos los maestros de joyas celestiales de 6 joyas, estos hombres eran mucho menos poderosos que la pequeña demonio Shen, que había sido entrenada por la gran Tierra Santa de la que había venido. Solo con la habilidad de devorar que usó hace un momento, Zhao Weiqing ya había repuesto la mayor parte de la energía celestial que había utilizado anteriormente. Estaba claro que estos enemigos eran del Imperio Baida, ya que el Imperio Cálice no tenía el poder o las finanzas para enviar tales potencias. Anteriormente, cuando Baida había entrado en el torneo Joya Celestial, la mayoría de sus miembros principales habían sido asesinados y los miembros restantes se habían apresurado a regresar al Imperio Baida lo antes posible. Como tal, no sabían que el equipo de batalla Fei Li había sido realmente el campeón del torneo Joya Celestial, y aún más, no sabían sobre los logros de Zhao Weiqing en las finales.
Como tal, aunque Vaida había puesto mucha importancia en él, estimándolo en sus ojos, fue acorde con su poder en las eliminatorias preliminares. Esta vez, enviando 8 poderosos maestros de joyas celestiales para asesinarlo, ya era mucho más allá de lo necesario a sus ojos. Por desgracia, nunca podrían haber imaginado que el poder de Zhou Weiqing era aún mayor de lo que esperaban. Sobre todo, no sabían que ya no estaba en la etapa de 3 joyas, sino en la de 4 joyas ahora. En tan solo ese corto instante que habían luchado, él ya había matado a uno de los suyos. Recuperándose rápidamente, su movimiento no se ralentizó en lo absoluto. Mientras volaba hacia atrás a través de la puerta, el arco Overlord había sido convocado en su mano izquierda y casi instantáneamente, 2 flechas volaron hacia los 2 hombres vestidos de negro en los cielos. Estos habían sido bloqueados por el estallido del cuerpo de su compañero y su impulso había disminuido. El movimiento de Weiqing había sido demasiado rápido y no tuvieron más remedio que cambiar de ataque a defensa. Después de todo, ese golpe había matado a uno de sus compañeros al instante, dándole un shock a todos. En este punto, solo podían esperar bloquear ese ataque y sobrevivir, pensando en atacar más tarde. Al mismo tiempo, los 2 atacantes a distancia, uno con el atributo viento y el otro con el atributo fuego, desencadenaron su segunda ronda de ataques. Al tener uno de sus compañeros muertos, uno podría imaginar lo enojados que podrían estar ahora. El de atributo viento apuntó su bastón hacia Zhou Weiqing y círculos de luz verde salieron de él, de grande a pequeño, acelerando hacia su oponente. Esta habilidad se llamaba Anillo de Viento Demoníaco, un tipo de habilidad muy raro ya que no solo era una mezcla de una habilidad de control y ofensiva, sino que también era una habilidad sostenida ya que duraba un tiempo. Una vez golpeado por ella, no solo se restringiría el movimiento de la víctima, sino que los anillos de viento cortarían continuamente su cuerpo hasta que estuviera totalmente en trozos. Mientras el usuario tuviera suficiente energía celestial para sostenerla, seguiría estando. Definitivamente era una poderosa habilidad. El de atributo fuego no era inferior, convocando una llama púrpura de su bastón, pareciendo una serpiente, dirigiéndose hacia Weiqing. De un simple vistazo, esta llama púrpura era inferior al gran y brillante anillo de viento demoníaco, pero en verdad, esta estaba llena de energía de llama Jin. Una vez golpeada por ella, penetraría en el cuerpo de su objetivo, destruyéndolo desde dentro. Sorprendentemente, el único maestro de joyas celestiales que se mantenía en combate cercano reaccionó lentamente. Anteriormente, cuando habían matado a su compañero de un solo golpe, había sido el más cercano y había visto claramente el efecto aterrador de esa garra. Incluso contra esa doble protección de piel de piedra y las sombreras consolidadas, las garras dorado oscuro habían cortado a través de ambos como cuchillo caliente a través de mantequilla. Tal vista había sorprendido incluso a un luchador experimentado como él. En el estado de cambio demoníaco, Zhou Weiqing tenía el corazón frío, sintiendo calma absoluta y permitiendo que sus sentidos se extendieran al máximo. Sin siquiera necesitar usar sus ojos, podría de alguna manera formar una imagen tridimensional del entorno en su mente de todo lo que sucedía a su alrededor. Las 2 flechas que había lanzado no estaban impregnadas de energía celestial o habilidades, pero fueron disparadas con la habilidad de tiro con arco. En el nivel de cultivación de 4 joyas, añadido al efecto del arco Overlord y la poderosa habilidad de tiro con arco, y aún más debido a la distancia tan cercana a la que fueron disparadas, a pesar de que sus enemigos estaban en la etapa de 6 joyas, era suficiente para bloquearlos, aunque no para dañarlos. Sin embargo, le había dado a Weiqing la oportunidad de cargar de nuevo una vez más, sin impedimentos. La habilidad Huelga de Tornado entró en efecto, lanzando a Zhou Weiqing con una repentina oleada de velocidad, como si todo su cuerpo estuviera deformado en un relámpago negro mientras avanzaba hacia el último maestro de joyas celestiales. Su objetivo fue sorprendido. Anteriormente, las habilidades de Weiqing en combate cuerpo a cuerpo le habían dejado definitivamente una profunda impresión, pero él había trabajado con su equipo durante tantos años y no esquivaría a un lado en ese momento, de lo contrario abriría una brecha en sus compañeros de equipo y a los ataques aterradores de su enemigo. Las 2 cuchillas cortas en sus manos bailaron inmediatamente en una danza de la muerte, usando el atributo flexibilidad uniéndose con su joya elemental de atributo viento para cruzar las hojas y formar una red de cuchillas finas de luz con el fin de bloquear a Zhou Weiqing. Sin importar que, él estaba solamente en la etapa de 4 joyas y estaba seguro de que incluso con el equipo consolidado de nivel Dios, siempre y cuando pudiera usar sus armas, habilidades y energía celestial en un choque directo, sería capaz de aguantar por un rato y retrasar a su oponente lo suficiente para sus compañeros de equipo acabasen con él. Pero, el objetivo de Zhou Weiqing no era él.
Justo cuando ambos lados estaban a punto de chocar, y el anillo de viento demoníaco junto a las llamas púrpuras Jin también estaban llegando al mismo tiempo, una luz plateada brilló y la carga Wei Qing desapareció abruptamente. Blink. Una habilidad simple, Blink, pero una vez más con tiempo impecable. Zhou Weiqing apareció 5 yardas detrás del maestro de joyas celestiales, con la inercia de su cuerpo llena. Con esta sencilla pero altamente calificada y muy útil habilidad de apoyo del atributo espacial, había esquivado una vez más 3 de los ataques de sus enemigos. Por supuesto, los ataques a distancia estaban solo siendo esquivados por él. Aunque los había evitado momentáneamente con Blink, los 2 ataques giraron alrededor y continuaron siguiéndolo, dirigiéndose hacia su espalda. Bajo el efecto de huelga del tornado, él era demasiado rápido. En apenas el momento para tomar un aliento, ya había alcanzado a los 2 enemigos a distancia. Los 2 eran potencias experimentadas en derecho propio y frente al acercamiento repentino de Zhou Weiqing, también reaccionaron rápidamente. Ambos hombres vestidos de negro se retiraron en diferentes direcciones, separando la distancia entre ellos para que él solo pudiera atacar a uno de ellos a la vez. Al mismo tiempo, los bastones en sus manos ondeaban rápidamente, ya que simultáneamente liberaron un escudo de luz delante de ellos. Los especialistas en combate a distancia como ellos siempre tendrían una buena defensa preparada. Además de esa habilidad defensiva, también lanzaron un escudo consolidado delante de ellos. Justo en ese momento, el cuerpo de Zhou Weiqing estalló con una brillante luz plateada, como si todo su cuerpo se hubiese convertido en una viga de plata. Originalmente, bajo la huelga del tornado, su velocidad ya había sido extremadamente rápida. Sin embargo, cuando la luz plateada lo envolvió, su velocidad se elevó a un nivel completamente nuevo, su cuerpo entero era una bala perforando el aire. El maestro de joyas celestiales de atributo viento acababa de lanzar su escudo consolidado y una luz plateada brilló ante sus ojos. Ni siquiera había visto lo que había ocurrido con claridad y todo lo que sintió fue un frío repentino invadiendo su cuerpo. Ruptura de escudo, muerte instantánea. El cuerpo de Zhou Weiqing apareció detrás del maestro de joyas celestiales de atributo viento. Su velocidad había sido demasiado rápida y solo lo había activado cuando ya estaba cerca de él. Como tal, las 2 habilidades de rango que sus enemigos habían lanzado hacia él, realmente se estrellaron contra el maestro de atributo viento. Un sonido que podía destruir los oídos resonó hacia afuera, pero ningún grito de dolor se escuchó junto a él. En verdad, su enemigo ya había perdido la capacidad de gritar tan pronto como Zhou Weiqing pasó a través de él. Golpeado tanto por el anillo de viento demoníaco como por las llamas púrpuras Jin, el final del hombre no fue mejor que el anterior de atributo fuerza. La habilidad que Weiqing había utilizado era la del emperador de plata, relámpago penetrante era la 4ª habilidad de atributo viento que había almacenado. Desde que se había reunido con el emperador de plata en el palacio de almacenamiento de habilidades de la ciudad Feili, se había sentido muy atraído por el relámpago penetrante. Después de todo era una de sus 3 grandes habilidades. Por desgracia, en ese momento, solo podía elegir 2 de sus 3 habilidades y no tuvo más remedio que renunciar a ella. Esta vez, cuando había alcanzado el nivel de cultivación de 4 joyas, había logrado encontrar otro emperador de plata en el palacio de almacenamiento de habilidades de la isla de la joya celestial, y él había logrado almacenarlo esta vez. Como tal, ahora tenía las 3 habilidades más grandes del emperador de plata. Habilidad de atributo viento del emperador de plata, relámpago penetrante. Capaz de deformarse en un punto de plata, perforando instantáneamente cualquier cosa. Al mismo tiempo, moviéndose al 300% de la velocidad. Esta es una habilidad que puede usarse tanto para la ofensiva como para la defensa y el emperador de plata la usa tanto para atacar como para huir. La razón por la que lo eligió no fue solo por sus increíbles poderes de perforación, sino también por ese estallido instantáneo de velocidad que consiguió. Por supuesto, en su nivel de poder, solo duraría un periodo muy corto, pero en un momento crítico, en realidad podría ayudar a salvar su vida si intentara huir. Zhou Weiqing estaba muy claro acerca de su propia situación y del gran peligro que corría. Sabía que tenía que planear lo peor y, como tal, cuando llegó a la etapa de 4 joyas, al elegir sus nuevas habilidades para almacenar, había puesto una mayor importancia en las habilidades que podrían ayudarlo a protegerse, especialmente al ser cazado por sus enemigos. La huelga del tornado, además del relámpago penetrante, era un increíble impulso a su velocidad y capacidades ofensivas, y con la palma espiritual gigante Yang liderando el ataque, no era algo que podría ser fácilmente tomado de frente por cualquier maestro de joyas celestiales con 6 joyas, a menos que tuvieran una poderosa habilidad ofensiva o defensiva para lidiar con ella. Por desgracia, su enemigo no era un especialista en combate cercano defensivo.
Sus ataques seguían persiguiendo a Sogeking, y necesitaban ser controlados, pero antes de que pudieran golpearle, él había logrado matar a un segundo enemigo. Naturalmente tenía sus razones para elegir al maestro de joyas celestiales de atributo viento, él era el que le daba la mayor sensación de una gran amenaza, sobre todo después de ver que tenía una habilidad de control, y no solo una. Sogeking parecía estar en la parte superior, con su miríada de habilidades poderosas, pero también era una persona cuidadosa. Él sabía que, si se veía atrapado por cualquier habilidad de control, entonces sería fácilmente derribado y asesinado por una avalancha de ataques, superado en número como estaba ahora. Como tal, después de derribar a su primer enemigo, había decidido rápidamente acabar con este maestro. Los 4 hombres vestidos de negro quedaron atónitos. Desde el comienzo de la pelea, aunque había pasado tantas cosas, había sido solo un poco más de 10 segundos, y ya 2 de sus compañeros habían sido sacrificados. Lo que Sogeking trajo a ellos era la sensación de que no podía ser detenido. Por supuesto, las acciones de Waking no se detendrían en ese momento. Después de matar al enemigo anterior, no estaba tan lejos del maestro de joyas celestiales de atributo fuego, aunque habían tratado de separarse. Sin embargo, después de usar tantas y poderosas habilidades en sucesión rápida, la energía celestial que había devorado previamente había quedado totalmente agotada, e incluso su propia energía celestial estaba casi agotada. Devorar era conocida como la habilidad más poderosa de todo el atributo demoníaco, y realmente merecía su nombre. Aunque no parecía tener un gran poder ofensivo, sin duda había ayudado a Sogeking a enfrentarse a tantos enemigos poderosos. Sin ella, la única opción que tendría sería correr por su vida. Después de todo, no importaba lo poderoso que fuese, estaba en un nivel más bajo que ellos. Incluso si pudiera matar a 1 o 2 enemigos con sus poderosas habilidades altamente calificadas, rápidamente se quedaría sin energía celestial. A pesar de tener tantas habilidades a su disposición, una vez que se quedara sin energía, todas serían inútiles. Sin embargo, con devorar, él era capaz de reponer constantemente su energía en medio del combate. Siempre y cuando lograra activarlo en sus enemigos, sería capaz de luchar continuamente en el pico de energía y hacer uso de esas poderosas habilidades. Estampando su pierna derecha contra el piso, se lanzó como una bala de cañón hacia su objetivo, el maestro de joyas celestiales de atributo fuego. Su desempeño de antes había sido demasiado impresionante y el enemigo de atributo fuego estaba sorprendido y asustado. Rápidamente señaló su bastón hacia el rápido avance de Sogeking, no le importaba guardar energía celestial, lanzando rápidamente 3 poderosas habilidades de fuego una tras otra. Anteriormente, los 2 enemigos aéreos que habían sido bloqueados por las flechas de Sogeking finalmente aterrizaron en el suelo y cargaron desde atrás junto con el maestro de joyas celestiales cuerpo a cuerpo. En sus ojos, Waking estaba solo en la etapa de 4 joyas y a pesar de todo su poder, después de desatar tantas habilidades poderosas, tenía que estar agotado de energía celestial. En este punto, su confianza en matarlo era aún mayor. Estos 3 hombres vestidos de negro no eran obviamente bien versados en combate a distancia. La mayoría de los maestros de joyas celestiales solo se especializan en uno. Teniendo a Sogeking como un ejemplo, si uno solo consideraba sus habilidades por sí solas, no tenía muchas habilidades de largo alcance en lo absoluto. Sin embargo, tenía su excelente tiro con arco para complementarlo, y con el arco Overlord, era más que capaz de compensar ese punto débil. El poder explosivo de la pierna derecha demoníaca era muy fuerte y envió su cuerpo casi instantáneamente en medio de las habilidades de atributo fuego. Estaba al punto de ser golpeado por ella sin posibilidad de evasión. Justo en ese momento, los demás enemigos se sorprendieron al ver que otra aura dorada oscura resplandeció alrededor del cuerpo de Sogeking, bloqueando todas las habilidades de atributo de fuego. Era otra aura protectora. Esta vez, lo que apareció era la palma espiritual gigante Jin en su brazo izquierdo. Desde la superficie, parecía exactamente igual que la palma espiritual gigante Yang, de color dorado oscuro, con la zona de guante inclinada con las garras afiladas y gruesas. Con la ayuda de su segunda aura protectora, fue capaz de cargar de frente al maestro de joyas celestiales de atributo fuego. Una vez que un especialista en cuerpo a cuerpo lograba acercarse a un especialista a distancia, uno podría imaginar el resultado, mucho más teniendo en cuenta el ejemplo anterior. Sin embargo, fue el turno de Waking de ser sorprendido. Su oponente no pareció sorprendido ni asustado, sino que sus labios se voltearon hacia arriba con una sonrisa fría. En ese momento, una explosión de fuego se disparó de su cuerpo, deformándose en un anillo que se extendía hacia afuera en todas direcciones. Las llamas de color dorado trajeron un intenso calor, pero sobre todo una fuerza repulsiva que lo empujó violentamente hacia atrás.
Era la rara habilidad protectora de atributo fuego, ya que empujaba a los enemigos lejos de uno mismo, una de las mejores para el combate a distancia del atributo fuego. El anillo de fuego repulsivo. Una enorme fuerza que repelía a todos los que lo asaltaban desde todas las direcciones. Esta era una habilidad altamente calificada e impulsada por el nivel de cultivo de 6 joyas después de todo. Con los enemigos detrás de él y el anillo de fuego repulsivo que lo bloqueaba desde el frente, Wei Qing estaba momentáneamente en un estado peligroso. Una penetrante luz plateada apareció sin advertencia de la palma derecha de Zhou Weiqing, junto con un sonido que podía perforar el oído a través del aire, reverberando a través del área mientras una lágrima de plata aparecía, casi 4 yardas adelante, rasgando el anillo de fuego repulsivo, haciendo que la poderosa fuerza repulsiva lo evitase. Saltando y contorsionando su cuerpo para apretarse a través de un destello, Wei Qing llegó abruptamente enfrente del maestro de joyas celestiales de atributo fuego, con sus manos delante de la horrorizada cara de su oponente. Las palmas se estrellaron contra cada hombre y con el poder y la fuerza penetrante de la palma espiritual gigante Jin Yang, junto con el físico del estado demoníaco, rompió instantáneamente el escudo y, acompañado de un grito de agonía, se agarró de los hombros con fuerza. Ahora, el anillo de fuego repulsivo, que originalmente estaba destinado a golpear a Zhou Weiqing, era un perjuicio y una desgracia para el maestro de atributo fuego, ya que en su lugar ayudó a mantener a sus compañeros lejos, bloqueando a los 3 hombres vestidos de negro. En este punto, nadie podía salvar su vida. Un gasto tan enorme de energía. Wei Qing necesitaba reponerse lo más pronto posible con el fin de seguir luchando y de inmediato activó la habilidad Devorar. La energía celestial de ambos lados tenía una cierta brecha entre ellos, pero el estado de cambio demoníaco junto con Devorar habían sido mejorados a la etapa de 4 joyas y la cantidad de absorción se había incrementado drásticamente. Añadiendo eso el impulso de su palma espiritual gigante Jin Yang, así como los sentidos aturdidos de su enemigo al tener ambos hombros aplastados, él no fue capaz de resistir la habilidad Devorar. Una gran cantidad de energía celestial fluyó hacia Zhou Weiqing, renutriendo su cuerpo y reponiendo la sustancial energía que había usado en esta breve pelea, casi completándolo a pleno. Aunque esta energía celestial no le perteneciera, mientras lo usara en un corto periodo de tiempo, no sería diferente en términos de su fuerza de combate. No fue solo energía celestial lo que había devorado, junto con ella también vino la fuerza vital del hombre vestido de negro. A medida que pasaba el tiempo, la diferencia de poder entre los dos crecía, y se podía ver claramente el cuerpo del hombre marchitándose, a partir de sus hombros. Cuando ese efecto alcanzó su pecho, su corazón fue instantáneamente desgarrado por las 2 fuerzas de succión de ambos lados y con un chorro de sangre, este murió. El odio de Zhou Weiqing por estos enemigos del Imperio Baida estaba alto en todo momento, y sus ataques eran salvajes y viciosos. La palma espiritual gigante Jin Yang se separó en un movimiento hacia afuera, desgarrando al enemigo en 2, antes de lanzar sus restos detrás, de manera casual. 6 contra 1. Probabilidades aparentemente insuperables. Sin embargo, en tan solo un corto periodo de tiempo, Zhou Weiqing ya había matado a 3 enemigos. ¿Qué clase de poder aterrador era ese? En comparación con cuando había estado en el torneo Joya Celestial, su poder ya había aumentado a pasos agigantados, y frente a estos ordinarios maestros de joyas celestiales de 6 joyas, ya no tenía que temerles. Después de matar a 3 enemigos en sucesión, los ojos de Zhou Weiqing estaban inyectados de sangre y llenos de violenta emoción. En los últimos días, la preocupación, el dolor, el sufrimiento, todas las emociones negativas que lo habían asediado, fueron purgadas en este proceso de matanza. Sus manos se levantaron frente a su pecho. Volteándose hacia los 3 enemigos que finalmente se habían liberado del anillo de fuego repulsivo, gritó en voz alta: «Vengan, entonces». Viendo el cuerpo desgarrado de su compañero justo delante de ellos, sus miembros muertos todavía temblando, un escalofrío recorrió las espinas de los 3 hombres vestidos de negro restantes. En ese momento, su sangre se enfrió de miedo. En sus ojos, Zhou Weiqing ya no era solo un mero maestro de joyas celestiales, sino un demonio. Esa fuerza explosiva y violenta estaba mucho más allá de lo que habían soñado posible, más que capaz de cerrar la brecha entre sus niveles de energía celestial. Además de eso, esas extrañas, poderosas y desconocidas habilidades que usó, estaban muy lejos de su imaginación. Swoosh, swoosh, 2 figuras entraron por detrás de la casa. Eran los otros 2 miembros del equipo enemigo que se habían estado preparando para emboscar a Zhou Weiqing desde el otro lado. Habían oído claramente los choques y gritos desde el frente y habían estado extremadamente confundidos. Según la gran diferencia en los niveles de poder, habían pensado que la lucha ya debería haber terminado. Sin embargo, los sonidos de los combates continuaron.
Además, los gritos de dolor no parecían venir de nadie más, sino de sus propios compañeros de equipo. Cuando choque tras choque sonó, los dos finalmente no pudieron aguantar más tiempo, corriendo para comprobar lo que había sucedido. Ahora, aparecieron ante Sogeking, uno de 6 y otro de 7 joyas, con una fuerte sacudida de energía celestial sobre ellos cuando se reunieron con sus 3 compañeros restantes. ¿Qué está pasando? Viendo la sangre y la carne salpicada por el suelo, el maestro 7 joyas gritó en estado de shock y rabia. Jefe, ten cuidado. Hay algo extraño cerca de ese pequeño mocoso. Segundo Bro y el resto están muertos. El otro especialista cuerpo a cuerpo con el atributo flexibilidad habló, su voz claramente temblaba con un toque de miedo. Con una sola mirada, él descubrió los 2 equipos consolidados, la palma espiritual gigante Yin Yang, de Sogeking. Estaba claro lo que significaba aquel destello de luz dorado oscuro y sus pupilas se contrajeron. Todos ustedes, concéntrense en los ataques a distancia. No se acerquen a él, no se preocupen por desperdiciar la energía celestial, tiren todo lo que tengan. Son un montón de basuras, muchos de ustedes atacaron a un mocoso de 4 joyas y todavía 3 se permitieron morir. Con esa mirada, había notado inmediatamente su punto débil. Si bien era cierto que la diferencia entre los niveles de energía celestial podía ser superada por la fuerza física, el equipo consolidado y las habilidades almacenadas. Siempre y cuando no le dieran la oportunidad de usar sus poderes, asaltándolo con sus poderosas habilidades desde lejos, ¿cómo podría Sogeking posiblemente bloquearlos? Mientras decía eso, el maestro de 7 joyas tomó acción primero. Abruptamente, golpeando el piso con su pie, una gruesa capa de luz amarilla salió a siguiendo rápidamente el suelo en un camino recto hacia Sogeking. Mientras recorría su camino, espesas espiras de tierra salían continuamente del suelo. Esa era una habilidad de área de efecto y solo se podía esquivar saltando al aire. Por desgracia, si él hacía eso, sin duda se convertiría en un objetivo fácil para los otros enemigos. Una sonrisa de desdén tocó los labios de Sogeking. Al siguiente instante, una aura noble y arrogante apareció abruptamente, una imagen sombría de 5 metros de altura detrás de él, mirando hacia abajo sobre la tierra como una reina. Cuerpo humano, cola de serpiente, pelo largo que fluía, era la chica dragón demoníaca. Entre todas sus habilidades, la única que podría hacer que aparezca la imagen de una habilidad celestial era solo esa. Cuando había llegado a la etapa de 4 joyas, había pensado en buscar una bestia celestial de la etapa Dios celestial para almacenar, pero al final no había tenido éxito. Por desgracia, estas bestias eran demasiado aterradoras y en su nivel de poder actual, incluso con la ayuda de Tiener, no sería capaz de triunfar. Además, las reglas de la isla joya celestial eran claras. Sin el permiso del maestro del Palacio Extensión del Cielo, no había precio que permitiera a uno almacenar a una bestia de la etapa Dios celestial. De hecho, las habilidades de una bestia celestial de la etapa Dios celestial estaban en un nivel totalmente diferente. Eso ya se podía ver por el sello del dragón silencioso de Weiking. De hecho, este sello técnicamente no estaba todavía en la etapa Dios y solo podría ser considerado medio etapa Dios, un paso más abajo. Aún así, ya era tan poderosa, fácilmente capaz de cambiar las mareas de cualquier pelea. Uno podría imaginar lo verdaderamente aterrador que sería una verdadera habilidad de la etapa Dios. Viendo salir a más enemigos ocultos, ya no podía retener nada y mientras la imagen de la habilidad celestial de la chica del dragón demoníaca aparecía, todos los enemigos se sorprendieron hasta los huesos. Si él estuviese en la etapa de 6 joyas, estaba seguro de que podría matar a todos estos enemigos frente a él sin ningún problema. Después de todo, su ventaja en términos de físico y joyas elementales era demasiado grande. Además de eso, su estado de cambio demoníaco, habilidad de devorar y conjunto legendario, ¿cómo podría competir cualquier maestro de joyas celestiales con eso? Para que algún maestro del mismo nivel pudiera pelear con él de frente, tenía que ser por lo menos un discípulo principal de una de las tierras grandes santas y tener igual o más equipos consolidados de nivel Dios. El sello del dragón silencioso era demasiado dominador y también era casi imposible esquivarlo, con solo algunas habilidades únicas dando la posibilidad, e incluso entonces, dependería de cómo ambos lados usaban y controlaban sus habilidades. Sin embargo, actualmente estaba, después de todo, solo en la etapa de 4 joyas y aún más, había llegado allí hace no mucho tiempo. A pesar de que podía continuar luchando y sosteniéndose por un largo periodo de tiempo con la ayuda de su habilidad de devorar, después de todo era energía prestada que no le pertenecía y su propia energía celestial estaba constantemente a un nivel extremadamente bajo. Este proceso también tomaría un peaje enorme en su cuerpo y no sería capaz de hacer esto para siempre. Imagen de la habilidad celestial.
una habilidad que alcanzó el estado de los dioses celestiales. ¿Cómo podría un maestro de joyas celestiales ordinario de 6 o 7 joyas haber presenciado algo así antes? Era un espectáculo de cuentos y leyendas. Como tal, estos maestros de joyas celestiales del Imperio Vaida, por el contrario, no estaban tan impresionados y sorprendidos como aquellos miembros de los equipos de batalla en las finales del torneo Joya Celestial. Como dice el refrán, los ignorantes son intrépidos y este era un excelente ejemplo. Un símbolo rojo púrpura apareció inmediatamente por encima de la cabeza del maestro de 7 joyas. En el momento siguiente, la habilidad Picos de Tierra desapareció en un destello de color púrpura. Este maestro de joyas celestiales de la etapa Son, que había estado arrogantemente planeando matar a Soguei King de un solo golpe hace un momento, se llenó de shock. No solo la habilidad que desató antes desapareció abruptamente, incluso el equipo consolidado que había convocado también había desaparecido y se sentía como si estuviera girando en medio de un extraño torbellino, incapaz de ponerse en contacto con sus propias joyas físicas y elementales. Cuando el sello del dragón silencioso lo golpeó e interrumpió su habilidad, inmediatamente, sus otros 4 compañeros se dieron cuenta de que algo estaba mal. Cuando miraron a su aliado más fuerte, vieron miedo en su mirada, ya que estaba totalmente bañado en ese color púrpura rojo. Por desgracia, en ese momento de shock, Soguei King se había movido una vez más. Con el sello del dragón silencioso activado, era sin lugar a dudas la mejor oportunidad para él. En un instante, la habilidad Huelga de Tornado se activó una vez más. Con un abrupto estallido de velocidad, era como si estuviera ignorando totalmente a los otros 4 enemigos vestidos de negro, cargando directamente hacia el maestro de joyas celestiales de 7 joyas. Esa aura con voluntad indomable, junto con esa intensa intención de matar y las imágenes todavía frescas de cómo había matado a sus otros 3 compañeros, causó un escalofrío que corrió a través de los corazones de sus enemigos. Sin embargo, habían estado luchando juntos durante tantos años y su trabajo en equipo era tácito. A pesar del miedo y el shock en sus corazones, no los frenó en absoluto, cada uno lanzando sus habilidades más fuertes hacia Soguei King. Las ventajas de la huelga del tornado eran obvias, con la repentina explosión de velocidad y el impulso ofensivo de fuerza. Sin embargo, también tenía sus desventajas. Una vez activado, el usuario cargaría en una trayectoria recta y no sería capaz de cambiar de dirección fácilmente. De todas las habilidades variadas y poderosas que usó, la mayoría de ellas no eran conocidas por los hombres vestidos de negro. Sin embargo, Huelga de Tornado era relativamente común ya que todavía podían reconocerla. Como tal, ya que él estaba cargando a velocidades tan altas, estaban seguros de que cuando lanzaran sus ataques, estarían en el camino de movimiento de Soguei King. Lamentablemente para ellos, cuando habían decidido usar todo para asesinarlo, habían sido condenados al fracaso. Eso era porque simplemente no sabían lo suficiente sobre su objetivo, el número de habilidades que poseía y el efecto que tenían. La huelga de tornado llegó a Soguei King en una carga de unos 5 metros, pero no lanzó ningún ataque. En cambio, antes de que llegara a su objetivo original, su cuerpo cambió abruptamente de dirección, ya que su pie derecho pisó fuertemente en el suelo en un ángulo. De acuerdo con los efectos de la huelga de tornado, si él hacía eso forzosamente, sufriría autolesiones pesadas. Sin embargo, sabiamente había hecho uso de una habilidad que normalmente se consideraba difícil de usar bien, debido a su área de efecto tanto para los aliados como para él mismo. La habilidad de interrupción del tiempo. Con interrupción del tiempo, Soguei King había cortado su propia habilidad, logrando así cambiar fácilmente de dirección, totalmente en contra de lo que debía ser la habilidad huelga de tornado original. De esta manera, había logrado atrapar a todos sus enemigos de manera desprevenida. El repentino cambio en dirección a tan altas velocidades había alterado totalmente el juicio de los 4 maestros de joyas celestiales, mientras que el maestro de 7 joyas estaba todavía en estado de shock por el sello del dragón silencioso. Incluso si pudiera liberarse de su estado, sin el uso de su energía celestial y estando tan lejos de Soguei King, no sería capaz de hacer nada de todos modos. La palma espiritual gigante Jin Yang golpeó hacia uno de los enemigos vestidos de negro, que originalmente había atacado desde el aire, y sin dudarlo, había desatado su habilidad. Desde el comienzo de la lucha hasta ahora, Soguei King no había dejado de moverse. Esto no era solo para atraer continuamente al enemigo a luchar, sino para no dejar que ellos recuperaran la ventaja y también porque era mejor utilizar la energía celestial devorada lo más rápido posible, si es que no planeaba limpiarla y fusionarla como su propia. De lo contrario, si se quedase en su cuerpo durante demasiado tiempo, le tomaría un coste. Los grilletes de viento cayeron de inmediato sobre el enemigo.
Con el impulso de las palmas espiritual gigantes Yin-Yang, incluso con la diferencia de 2 joyas en el nivel de cultivo, todavía era capaz de hacer que éste detuviese su movimiento por un instante. Ese momento fue suficiente para que Zhou Weiqing hiciera muchas cosas. Después de los grilletes de viento, el retraso absoluto golpeó al enemigo. Por lo general, él trataba de abstenerse de utilizar la misma habilidad repetidamente en una pelea. Naturalmente, había ventajas al hacerlo, manteniendo al enemigo con sorpresas inesperadas y también para evitar ser atrapado en un mal momento con una habilidad en enfriamiento. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 114. El poder de la pequeña señorita Muggle. Con el retraso absoluto aterrizando en su objetivo, el primer efecto era que ya no tenía ninguna oportunidad de esquivar o escapar y las palmas espirituales gigantes Yin-Yang habían golpeado violentamente sobre él. Cuando una persona se enfrentaba a un peligro inminente, podría provocar una reacción subconsciente para salvarse a sí misma. A pesar de que el hombre vestido de negro fue golpeado por los grilletes de viento y el retraso absoluto, como un maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior, cuando su vida estuvo en peligro crítico, de alguna manera logró explotar todo su potencial oculto, sus manos estaban en una postura defensiva, tornándose totalmente rojas. Era claramente un tipo de habilidad cuerpo a cuerpo del atributo fuego. Aunque sus movimientos se ralentizaron drásticamente, todavía fue capaz de bloquear el golpe de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing no cambió de táctica. Si lo hacía, tenía absoluta confianza en matar a este enemigo afectado por retraso absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, si lo hacía, se abriría a los otros 3 enemigos de 6 joyas. Tomar ataques de 3 enemigos o simplemente enfrentar a uno solo, con la ventaja de 2 conjuntos legendarios de nivel Dios. La elección era clara. Como dice el refrán, uno tiene que aprovechar la oportunidad, ya que una vez que se ha ido, no puede volver de nuevo. Habiendo creado una oportunidad con el sello del dragón silencioso, era definitivamente una que no vino fácilmente y él no lo abandonaría así. A pesar de que cuando llegó a la etapa de 4 joyas podía usar el sello del dragón silencioso 4 veces al día, con su personalidad no los usaría fácilmente. Después de todo, siempre prefería guardar unas en la manga para tiempos desesperados, especialmente para salvar su vida. Además, no sabía si había otros enemigos ocultos aparte de estos pocos. Van 4 palmas chocaron fuertemente y Zhou Weiqing inmediatamente percibió que algo andaba mal. A pesar de que con su estado de cambio demoníaco y el impulso de 2 conjuntos legendarios debería haber sido más que capaz de rivalizar con la fuerza de su enemigo, se encontró con una resistencia inesperada. Las palmas del hombre vestido de negro parecían hierro fundido, y aunque tenía las palmas espirituales gigantes Yin-Yang para proteger sus manos, todavía podía sentir el calor abrasador. Eso no era lo único. La cuestión más crítica era que había una extraña fuerza de succión emitiéndose de las palmas de su enemigo, haciendo que él se ralentizara. En ese momento, pudo ver la feroz sonrisa en la cara de este. Con tantos enemigos rodeándolo, sabía que no podía dejarse acorralar, y si se demoraba, sería indudablemente un presagio de su muerte. Sin duda, este enemigo quería que se quedara. Sin embargo, esa sonrisa en la cara del hombre de negro duró solo un instante. Después de todo, la pura fuerza física de Zhou Weiqing era demasiado aterradora. Mientras sus 4 palmas se empujaban la una contra la otra, a pesar de que su oponente había sido capaz de detener por la fuerza las palmas espirituales gigantes Yin-Yang por un momento, debido a la repentina explosión de poder de sus habilidades, no se dio cuenta de que, con el retraso absoluto en efecto, ni siquiera podía liberarse si lo deseaba. En el siguiente instante, Zhou Weiqing reaccionó de la mejor manera posible. Ignorando el intenso calor de sus manos, cambió rápidamente de un golpe de palma a un agarre mortal, agarrándose fuertemente a las manos de su enemigo. En última instancia, llevaba las palmas espirituales gigantes Yin-Yang y las puntas de garras afiladas de los dedos junto a su puro poder penetrante entraron en vigor en ese momento. Con su fuerza, ni siquiera necesitó usar otra habilidad, y con esa súbita explosión de poder, resonó simultáneamente un sonido de huesos rompiéndose acompañado por los gritos de agonía del hombre vestido de negro. Al instante, Zhou Weiqing activó la habilidad de devorar, mientras seguía agarrándose a las manos de su enemigo. Sin embargo, el hombre vestido de negro había comprado bastante tiempo a sus compañeros y las habilidades de los otros 3 volaron hacia Zhou Weiqing. Esta vez, salieron con todo, estallando con su máximo esfuerzo y poder, sin ahorrar costos mientras lanzaban sus ataques más fuertes. Incluso el maestro de joyas celestiales con 7 joyas, aunque no podía usar ninguna habilidad o equipo consolidado, cargó hacia adelante, sus manos brillaban con energía celestial blanca mientras golpeaba hacia la cabeza de Weiqing.
Después de aplastar totalmente las manos de su enemigo, comenzó a devorar su energía celestial y al mismo tiempo hizo un abrupto suplex. El gran enemigo en sus manos fue arrojado hacia atrás, detrás de él, y al mismo tiempo, la tercera y última aura protectora del equipo consolidado de nivel Dios surgió alrededor de Sogeking. Bang bang bang. Los sonidos de las explosiones llegaron en un flujo casi continuo a Sogeking. El aura protectora bloqueó con éxito los ataques de los tres enemigos. Al mismo tiempo, infundió una palma de rayo explosiva en el cuerpo del hombre en sus manos, lanzándolo hacia afuera mientras explotaba en un intento de bloquear a los tres detrás de él. Después de luchar por tanto tiempo, Sogeking ya era una flecha al final de su vuelo. En este punto, solo quedaba por ver quién moriría con ese último poder que le quedaba. Por desgracia, su plan finalmente había fallado. El aura protectora había bloqueado con éxito los ataques a distancia, pero no pudo bloquear el golpe del maestro de 7 joyas. A pesar de que había sido golpeado con el sello del dragón silencioso, su poderosa energía celestial seguía allí, llena como siempre. Al ver el aura de color dorado oscuro saltar alrededor de Sogeking, este maestro de la etapa Sun de nivel inferior en realidad logró forzarse a sí mismo a detener su ataque, golpeando el aire para dejar que se detuviese por un momento, logrando esperar a que acabara el aura protectora antes de golpear hacia abajo una vez más. De esta manera, sin duda debilitaría su propio ataque, pero al mismo tiempo, había evitado con éxito el aura protectora y golpeado en un punto en el que Sogeking ya no era capaz de esquivarlo. Todavía en medio de la posición de lanzamiento del suplex, fue fuertemente golpeado por la mano derecha de su enemigo, justo en el pecho. En ese momento, el estado de cambio demoníaco y el escudo de deidad inmortal mostraron sus efectos cuando un espeso vórtice blanco de luz apareció por debajo de las palmas del maestro de joyas celestiales de la etapa Sun. Al mismo tiempo, los músculos de su pecho se erizaron, haciendo lo mejor para debilitar el golpe, tanto como fuese posible. A pesar de todo, Sogeking cayó fuertemente contra el suelo, chocando salvajemente contra este, agrietándolo. Incluso los martillos legendarios que acababa de convocar fueron realmente interrumpidos por el repentino flujo de energía y desaparecieron casi tan rápido como aparecieron. La sangre fresca salió de su boca cuando cayó al suelo. Sin embargo, era extremadamente obstinado e indomable, especialmente cuando se trataba de su miedo a la muerte. En cualquier momento, sus instintos de supervivencia eran incomparables con cualquier otro, incluso en una situación tan increíblemente desfavorable. Al instante, usó Blink en el último segundo, enviándose a 3 metros de distancia, apenas esquivando el siguiente golpe del enemigo de etapa Sun. Si no fuese por el sello del dragón silencioso, ese golpe habría herido gravemente o incluso podría haber matado a Sogeking. Sin embargo, uno no podía subestimar la importancia de Sogeking matando a otro oponente a costa de una lesión. En verdad, ya estaba al final de sus capacidades sostenibles y no se atrevió a devorar más energía celestial. Su propia energía celestial estaba tan baja que apenas podía controlar más de la energía devorada. Según su plan original, con el sello del dragón silencioso y una última ráfaga de esfuerzo, debería ser capaz de matar a 3 de los 5 enemigos restantes. Por desgracia, había encontrado una resistencia inesperada del primer objetivo y las acciones rápidas de los otros enemigos también le habían hecho perder esa oportunidad. Sin embargo, ser capaz de matar a uno ya era el mejor resultado después de todas las sorpresas. Después de todo, no se puede olvidar que nuestro querido pequeño gordito Zhou solo estaba en la etapa de 4 joyas. Destellando a 10 metros de distancia, ya no podía contenerse y escupió otro bocado de sangre fresca. Aunque su enemigo no podía usar ninguna habilidad o equipo consolidado, su nivel de energía celestial aún estaba en la etapa de energía celestial Xu, mucho más allá del nivel de Sogeking. Además, el actual conjunto de equipos consolidados legendarios estaba impulsando su fuerza y sus capacidades ofensivas, no su defensa. En la actualidad, Wei Qing sintió como si sus órganos internos estaban inflamados, sus entrañas revueltas mientras el dolor le golpeaba. Los remolinos de energía de los puntos de acupuntura de la muerte en el área del pecho también se estaban ralentizando drásticamente, ya que la lesión no era realmente una mera broma. Jefe, estoy aquí para ayudar. Una alta figura repentinamente cargó por detrás, de pie delante de Sogeking. Era Ma Kun. Incluso Sogeking no había imaginado que Ma Kun, este astuto y pícaro compañero, sería realmente tan leal. En la actualidad, él había cargado hacia adelante, con sus ojos inyectados de sangre, respirando pesadamente, pero con una mirada resuelta en su rostro. De pie frente a Sogeking, el resplandor amarillo del atributo tierra brilló alrededor de su cuerpo con sus brazos extendidos en una postura protectora.
Realmente, cuando la pelea había comenzado, Ma-kun había sido enviado volando de nuevo a la casa antes de que pudiera reaccionar. Asombrado, había subido y pensado en saltar a ayudar. Pero, cuando vio que todos los enemigos estaban en la etapa de 6 joyas, se quedó estupefacto y tonto. Incluso en toda la academia militar de Fei Li, no sería fácil ver a tantas potencias juntas a la vez, sin embargo, logró ver aquí a 6 de ellas y siendo enemigas para empezar. Al menos, Ma-kun conocía sus propios límites y frente a enemigos de esas capacidades, sabía que no solo sería inútil, sino un detrimento para Zhou Weiqing si trataba de ayudar. Mientras que él se había quedado confundido, abrumado y en una pérdida, tratando de pensar cómo Zhou Weiqing podría ofender a tantas potencias, la lucha ya había comenzado. En comparación con la aparición de los 6 maestros de joyas celestiales de etapas 1 de nivel superior, Ma-kun se sorprendió cuando vio los 4 conjuntos de joyas de Zhou Weiqing. Y fue aún más cuando este realmente comenzó a luchar contra los 6 poderosos oponentes. Había presenciado con sus propios ojos cómo, con solo 4 joyas, había logrado matar de una manera sangrienta y salvaje las potencias de 6 joyas, una tras otra. Aunque él parecía bastante aterrador en su estado de cambio demoníaco, a alguien como Ma-kun, que consideraba la fuerza como lo más importante, eso era lo único que le preocupaba. Después de todo, todavía era un hombre joven y sus sentimientos eran fácilmente afectables, viendo a Weiqing descargar enemigo tras enemigo, aunque sabía que no podía ayudar, su sangre ya estaba hirviendo de emoción. No sabía por qué era tan poderoso, pero definitivamente se regocijaba de haber hecho tal elección hace meses, y más ahora de seguirlo. Originalmente, él no había estado totalmente dispuesto a hacerlo, pero viendo el resto de la clase, no había querido ser dejado atrás y saltó a tomar una decisión. Después de todo, sabía que nunca sería capaz de graduarse de la Academia Militar Fei Li con sus resultados. Por supuesto, en ese momento, no sentía ningún sentido de pesar. Habiendo visto a Zhou Weiqing matar a sus enemigos como un demonio, sabía que había tomado la decisión correcta. Su jefe ya era tan poderoso en la etapa de 4 joyas, ¿cómo sería en la etapa de 6, 9 o incluso más alto? ¿Sería invencible? Con tal jefe, si sobrevivían hoy, ¿de qué tendría que tener miedo en el futuro? Definitivamente tendría una buena vida por delante. Justo cuando empezaba a soñar con el hermoso futuro que tendría, la situación cambió abruptamente. Al ver a Zhou Weiqing herido y tosiendo sangre, Ma-kun, que estaba en un estado tan cargado emocionalmente, ni siquiera pensó antes de cargar hacia adelante. Fue solo hasta que se puso de pie frente a él de manera protectora, que de repente recordó que solo estaba en la etapa de 2 joyas, sin una sola pieza de equipo consolidado. Buen hermano. La voz de Zhou Weiqing vino desde atrás, haciendo que el corazón tembloroso de Ma-kun se estabilizara un poco. Originalmente, la primera reunión de Zhou Weiqing con Ma-kun había sido usando trucos astutos, tratando de engañarle. Como tal, no tuvo una buena primera impresión y no pensaba demasiado bien de él. Fue solo en este punto que realmente comenzó a mirar a Ma-kun como un verdadero hermano. Los otros 3 enemigos vestidos de negro de la capa Sun y el único de 7 joyas se detuvieron ligeramente al ver la aparición de Ma-kun. Zhou Weiqing les había dado un shock demasiado grande y ellos subconscientemente pensaron que alguien junto a este también sería poderoso. Eso fue sobre todo porque sabían de la existencia de Lin Tianao, ese maestro de joyas celestiales de defensa definitiva. Al ver el resplandor amarillo alrededor del gran cuerpo de Ma-kun, inmediatamente se detuvieron y no cargaron hacia adelante. Sin embargo, en el momento siguiente, descubrieron las 2 pequeñas joyas físicas alrededor de su muñeca y una mirada avergonzada cruzó por sus rostros. Todos eran, por lo menos de la etapa Sun de nivel superior y en realidad habían sido intimidados por un mero compañero con 2 joyas. Esa era una gran pérdida de cara. Actualmente Zhou Weiqing no estaba en buen estado. Las bocanadas de sangre no eran en realidad el problema principal, después de todo, en el estado de cambio demoníaco, su resistencia, dureza y capacidad de recibir daños no debían subestimarse. Además, su propio físico y capacidades de curación también eran extremadamente fuertes. Además, el escudo de la habilidad inmortal había ayudado a bloquear una gran parte de los daños, y el golpe del enemigo, aunque poderoso, no era su fuerza completa. Aunque se había lesionado, no era muy grave. Sin embargo, el verdadero problema era que ese ataque había causado que la energía celestial devorada estuviese en problemas. Sus torbellinos de energía ya se habían ralentizado casi hasta detenerse, causando que su energía celestial interna estuviese en un flujo desordenado, y era incapaz de controlar completamente la energía celestial externa devorada. Como tal, internamente estaba en un lío total, incluso sus palmas espirituales gigantes Yin Yang estaban a punto de perder el control y disiparse. ¿Ahora qué? La mente de Zhou Weiqing giró rápidamente.
Si Maku no estuviese aquí, creía que todavía podría tratar de escapar, y tal vez apenas tener éxito. Mientras pudiera escapar, con su tasa de recuperación y muchas habilidades, definitivamente tenía una oportunidad de mantenerse con vida. Sin embargo, Maku estaba justo enfrente de él. ¿Cómo podía huir en este momento? Si lo hacía, nunca podría perdonarse a sí mismo. Como tal, solo podía quedarse y luchar. Haciendo una pronta decisión, guardó inmediatamente las palmas espirituales gigantes Yin-Yang, sacando el arco del amanecer negro de su anillo espacial y marcando una flecha. En su estado actual, no podía permitirse el lujo de utilizar ningún equipo consolidado más, y solo podía luchar con su tiro con arco. Aunque sus esfuerzos pudieran ser, y lo más probable es que fuesen inútiles, siempre había un pequeño hilo de esperanza si él luchaba con todas sus fuerzas. De repente, en este momento crítico, una puerta de una pequeña habitación a un lado se abrió y Dog salió en un estado confuso. ¿Qué están haciendo todos? ¿Tan ruidosos? Yo estaba durmiendo tan profundamente. Viendo su mirada borrosa, Sogweikin no pudo evitar sentir un sentimiento como si no supiera si reír o llorar. Habían estado luchando tan fuertemente afuera, pero esta chica aún podía dormir tan profundamente. Con la aparición de la pequeña señorita Moodle, los 4 enemigos que habían estado a punto de lanzar sus ataques se detuvieron una vez más. Sin embargo, esta vez, no tardaron mucho. Después de todo, ella no parecía tan amenazante como Maku y la olvidaron rápidamente. Al instante, los 4 saltaron y se lanzaron hacia ellos. No pueden golpearlo, dijo urgentemente. Al decir eso, nadie más podía ver claramente cómo se movía, y en un destello de luz plateada, Dog estaba de pie frente a Maku y Sogweikin, bloqueando la ruta de los hombres vestidos de negro. Al siguiente instante, se alzó otra brillante pantalla de luz plateada, 4 ruidos sordos resonaron y los 4 hombres volaron hacia atrás, unos 10 metros antes de golpear fuertemente contra el suelo. Dog separó sus delicadas y delgadas manos, haciendo una acción como una madre pollo que protegía a sus polluelos. No era alta, su figura era de una jovencita, y esa acción de ella en contraste con su figura habría parecido bastante graciosa. Sin embargo, en ese momento, nadie la encontró graciosa, porque alrededor de sus delicadas manos, 7 brillantes joyas físicas Jade Dragonstone giraban alrededor de su muñeca izquierda, mientras que 7 joyas elementales azul verde giraban alrededor de su muñeca derecha. Era un color azul verde único, una gema que era bastante rara como para que los hombres vestidos negros no la reconocieran inmediatamente. Sin embargo, Sogweikin lo hizo al instante. Eran joyas Alejandrita. ¿Qué significan las joyas Alejandrita? Significaba que las joyas elementales de Dog tenían por lo menos entre 2 y 4 atributos elementales. Como tal, los que estaban más sorprendidos no eran sus enemigos, sino Sogweikin y Maku. Ninguno de ellos había imaginado que esta pequeña señorita Moodle, que solo parecía saber cómo comer todo el día, sería una potencia oculta. En cuanto a la edad, ella era en realidad un poco mayor que las 3 hermanas Shangwan, pero aún así, Sogweikin no esperaba que estuviera realmente en la etapa de 7 joyas. En cuanto a los 4 enemigos, sus expresiones eran extremadamente feas. Después de un breve momento de aturdimiento, finalmente reconocieron la rara joya Alejandrita y que ya antes había usado el atributo espacial contra ellos. Por otro lado, el maestro de Dog era el mayor maestro de equipos consolidados de nivel Dios en el mundo de hoy, Xingtianji. Para que él creyera en su talento lo suficiente como para tomarla como su discípula, ¿cómo podría su talento y dones ser bajos en lo absoluto? De hecho, los atributos elementales de Dog eran espacial y viento, siendo su joya física la del atributo agilidad. Aunque en términos de talento como maestro de equipos consolidados, no podía compararse a Sogweikin con el atributo adicional tiempo, ella podría ser considerada como uno de los raros talentos que surgían solo una vez cada 100 años. Además, en términos de disposición y carácter, Dog definitivamente tenía una gran ventaja sobre él. Ella era mucho más simple, pura en naturaleza y sin duda era mucho más fácil para alguien así centrarse en una cosa, sin ser distraída fácilmente por algo más. Si no fuese por el hecho de que Xingtianji aprobó a Sogweikin y pensaba bien de su carácter, no habría permitido que su preciosa discípula se fuera con él. En cuanto al nivel de cultivo de Dog, era aún más simple. Como la única discípula del principal maestro de equipos consolidados, quien también era un poderoso maestro de joyas celestiales en su propio derecho, ¿cómo podía carecer de enseñanzas? Además, ella era también más vieja que Shangwan Xuer y con su naturaleza simple, también había pasado definitivamente mucho tiempo enfocada en cultivar. Más aún, en términos de tesoros y suplementos para su entrenamiento, ¿cómo podría posiblemente carecer de ellos con Xingtianji detrás de ella? La boca de Sogweikin tembló un poco.
No era de extrañar que el viejo Xing hubiera dicho que ella podría protegerse. De lo que había mostrado hasta el momento, probablemente era aún más poderoso de lo que él era ahora. Dog Dog, golpéalos y te daré algo bueno para comer. Después de pasar estos días con ella, Zhou Weiqing tenía una muy buena comprensión sobre Dog Dog y de inmediato lanzó su arma top de encanto hacia ella. Dog Dog parpadeó los ojos, mirando a Zhou Weiqing torpemente, diciendo: pero, hermano mayor pequeño gordito, no sé cómo golpear a alguien. Sin embargo, no dejaré que te peguen a ti tampoco, si te golpean hasta que estés roto, entonces no comeré nada. Vamos. El enemigo de la etapa Sun de nivel inferior no podía soportar más la presión. Al ver el poder de Dog Dog, no pensaba que ella estuviese diciendo la verdad y asumió que se burlaba de ellos. Pero, en este punto, ya era demasiado tarde. A lo largo de las paredes del patio, aparecieron algunas figuras y la voz de Lin Tianao sonó desde arriba. ¿Creías que podrías irte tan fácilmente después de tomar acción en nuestra ciudad Feili? Mátenlos. No era solo Lin Tianao. Crow, Pequeño 4, Xiao Yan, Borracho Bao y Yun Li habían llegado. La razón por la que se habían tomado tanto tiempo era debido al hecho de que habían ganado el campeonato del torneo Joya Celestial y se vieron retrasados por algunas celebraciones en la Academia Joya Celestial. Después de eso, se habían unido a Yun Li antes de dirigirse a la casa de Zhou Weiqing. Afortunadamente, habían visto claramente la imagen de la habilidad celestial de la chica dragón demoníaca en la distancia mientras venían en camino y se habían precipitado inmediatamente, para llegar justo a tiempo en este punto. Lin Tianao y los demás no tuvieron tiempo para ser aturdidos sobre el poder de la pequeña señorita Mudley y lanzaron rápidamente sus ataques. Con sus compañeros aquí, Zhou Weiqing ya no necesitaba retener nada. Por supuesto, en su estado actual, no podía hacer mucho más para ayudar. Sin embargo, el sello del dragón silencioso no requería ninguna energía celestial para ser usado y gastó los últimos 3 sellos restantes en el de etapa Sun y otros 2 de la etapa Sun de nivel superior. Estos hombres podrían tener un alto nivel de cultivo, pero en términos de equipo consolidado y habilidades almacenadas, no eran iguales para los miembros del equipo de batalla Feili. Podría decirse que el equipo de batalla Feili es la crema de la cosecha de la generación más joven de todo el imperio Feili. Esto era especialmente así para Lin Tianao, que en realidad había roto la etapa de 6 joyas un día antes y ya había consolidado el 6º escudo de su conjunto ensamblado. Dejando a un lado a sus maestros de 6 o 7 joyas delante de él, ni siquiera para uno de 8 o 9 joyas sería fácil romper su defensa. Además, estos enemigos ya habían gastado una gran parte de su energía en la lucha contra Zhou Weiqing y ahora, con el sello del dragón silencioso, se podría decir que eran tigres sin colmillos. Al instante, estaban en una posición muy desventajosa. Viendo a sus compañeros rodear y atacar a los oponentes, lanzó un suspiro de alivio. Bajo la protección de Ma Kun y Dog Dog, retrocedió a un lado y se sentó con las piernas cruzadas para comenzar a cultivar y recuperarse. Antes de eso, no se olvidó de convocar a los 2 osos celestiales alma helada en las paredes, como una precaución en caso de que los 4 enemigos trataran de escapar. En esta pelea, había utilizado tantas habilidades, y si era posible, no quería que ninguno de los enemigos escapara y permitiese al Imperio Vaida aprender más sobre sus propias habilidades. Como tal, cuando Lin Tianao y el resto habían cargado hacia adelante, ya les había dado la señal para matarlos. Hacia los miembros del Imperio Vaida, no tenían ningún fragmento de misericordia, ya que ya eran enemigos mortales. Al final, los osos celestiales alma helada no llegaron a hacer nada. Bajo el efecto del sello del dragón silencioso, el maestro de la etapa Sun no fue capaz de enfrentarse a Lin Tianao, y los otros 3 naturalmente no tenían ninguna oportunidad contra el resto del equipo. Xiao Yan logró matar a uno, mientras que Crow también cortó a otro con sus hachas. Los 2 últimos también fueron derribados por los demás que trabajaban juntos. El Imperio Vaida había sufrido realmente una gran pérdida hoy, habiendo perdido a los 8 poderosos maestros de joyas que habían enviado para asesinar a Zhou Weiqing. Al final, despejar el campo de batalla era una tarea sencilla. Lin Tianao era un maestro de joyas celestiales atributo de la tierra y ordenó fácilmente a la tierra que tragara los cuerpos antes de restaurarle a su estado original. Weiqing, ¿estás bien? Después de deshacerse de los cuerpos, Lin Tianao se acercó a él. En este punto, nadie sabía por qué, pero Ma Kun se había encogido a otra esquina con la cabeza baja y solo Dog Dog estaba al lado de Weiqing. Zhou Weiqing dejó escapar un suspiro que había estado sosteniendo. Después de recuperarse y cultivarse durante ese corto tiempo, sus torbellinos de energía finalmente habían logrado alejar la mayor parte de la energía celestial devorada y comenzaron a girar relativamente normal de nuevo.
Sin embargo, esto también le había dado una severa advertencia de que incluso la poderosa habilidad de volar no era invencible y había un límite para todo. Esto fue especialmente así cuando se enfrentaba a múltiples enemigos extremadamente poderosos y esa restricción podría significar su vida si no era cuidadoso. Son solo lesiones menores, estaré bien. Con la sangre del dios demonio tigre oscuro, su tasa regenerativa era extremadamente fuerte y sus heridas no eran demasiado serias. En primer lugar, algunos días de descanso serían suficientes para que se recuperase completamente. Lim Tianao frunció el ceño firmemente antes de decir, ¿verdad? Zhou Weiqing asintió, luego hizo una pausa antes de decir fríamente, tal vez. A un lado, Pequeño 4 dijo con curiosidad. Además de ellos, ¿quién más podría ser? Lim Tianao suspiró y sacudió la cabeza ligeramente, pero no dijo nada más. Weiqing lo miró, su boca se crispó hacia arriba en una fría sonrisa mientras decía, ¿tú también has pensado en lo mismo? Lim Tianao asintió solemnemente. Además de eso, no puedo pensar en ninguna razón para explicar lo que pasó hoy. Jun Li ya me ha dicho lo que te pasó en la Academia Militar de la familia real Fei Li. Aunque no quiero creer que eso sea cierto, no tengo más remedio que sospecharlo. Suspiro, después de todo, ha pasado por la vida y la muerte con nosotros, no puedo entenderlo. Zhou Weiqing se encogió de hombros y dijo, no es nada, cada uno tiene sus propios pensamientos y opciones. Después de todo, él es el representante de los nobles, y para él, todos somos simples plebeyos. Aún más importante, si está pensando solo por el bien del imperio Fei Li, su elección no está totalmente equivocada. En cuanto a si los celos han jugado o no una parte en su decisión, eso es difícil de decir. Mi querido hermano Papao, tal vez la próxima vez que nos encontremos ya no seremos camaradas y en cambio seremos enemigos. No importaba si era Zhou Weiqing o Lin Tianao, ambos sospechaban de Papao. Si no fuera por las noticias que él había traído de vuelta e informado, ¿cómo podría la familia real Fei Li saber tanto acerca de cómo Lei Qing había ofendido al infierno rojo sangriento durante el torneo Joya Celestial o las otras noticias sobre el Valle de la Pasión y el Palacio Extensión del Cielo? Fue precisamente por esa noticia de cómo él había ayudado al equipo de batalla de Guangzhou contra el Palacio Extensión del Cielo y el Valle de la Pasión que había causado que el imperio de Fei Li fuera tan irrazonable y lo auxiliara incluso después de que los hubiera ayudado a ganar tal honor ganando el campeonato del torneo Joya Celestial. Además, ellos acababan de regresar y apenas había entrado en su propia casa cuando lo habían atacado. ¿Qué podría significar eso? Incluso si los hombres vestidos de negro llegaban realmente del Imperio Baidá, para que pudieran estar aquí en ese momento, eso solo podía significar que de alguna manera habían recibido noticias sobre su paradero, y no había mucha gente que realmente podría informarles eso. Además de Ye Papao, casi no había otra buena explicación. En cuanto a si los enemigos provenían realmente del Imperio Baidá o si eran hombres del primer ministro, eso ya no era importante. Lin Tianao le preguntó a Zhou Weiqing, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son tus planes? Él lo pensó un momento y luego dijo, saldremos más tarde esta noche, al menos la familia real Fei Li y los funcionarios no tienen planes de matarme, y no nos prohibirán que nos vayamos. En cualquier caso, saldremos en la cubierta de la noche, pero necesito esperar un tiempo por algunos de los mayores que se gradúan de mi academia. Cada hombre extra es una fuerza adicional que es crítica para nuestro avance en el futuro. Mientras hablaban, de repente, fueron interrumpidos por un abrupto aullido de ira. Ma Kun. Bastardo. Estabas aquí. Un sonido ruidoso pero amortiguado resonó y todos miraron en la dirección en que el sonido provenía, confundidos. La vista del inmenso cuerpo de Ma Kun siendo sostenido por una mano de Crow, presionado contra la pared, lo saludó. En términos de tamaño y figura, él era en realidad más grande y más rudo que Crow. Sin embargo, en términos de fuerza y poder, estaba lejos de ella. Actualmente, siendo empujado contra la pared, parecía impotente, su rostro era del color de la tierra y su expresión como si estuviera a punto de llorar, pero incapaz de hacerlo. Zhou Weiqing se sorprendió un momento, conmocionado. En el momento siguiente, una sonrisa pícara que había desaparecido en buen tiempo, apareció en su rostro mientras decía maliciosamente, Crow, espera un minuto. Crow volteó la cabeza para mirarlo. Hacia aquel chico cuya edad era incluso más joven que la de ella, pero cuya fuerza crecía a un ritmo tan rápido que incluso la había eclipsado, un tipo tan aterrador que se había ganado su respeto. Además, siempre lo había tratado como su valioso compañero. Como tal, soltó su agarre momentáneamente, pero no dejó a Ma Kun abajo. Zhou Weiqing miró a Crow, luego a Ma Kun, quien gritó en un gemido. Jefe, por el bien de nuestra hermandad, sálvame por favor. Weiqing palmeó a Crow en la espalda y dijo, Crow, no me digas que Ma Kun es el novio que huyó de tu matrimonio.
Ella asintió con la cabeza, apretando los dientes mientras decía, además de este bastardo, ¿quién más podría ser? Originalmente, nuestras familias habían arreglado nuestro matrimonio, pero cuando él me vio, se fue sin decirle nada a nadie, sin que nadie supiera dónde había ido. Me tomó un tiempo de búsqueda antes de encontrar rastros que él estaba en la ciudad Feili. Finalmente, hoy, he encontrado este bastardo. Ma-kun, habla ahora, ¿por qué fuiste? ¿Es porque soy fea? Incluso enfrentándose a los enemigos más poderosos, Crow podría enfrentarlos valientemente sin cambiar de expresión. Sin embargo, en este momento, frente a este novio que huía de ella, su rostro estaba rojo de ira. Frente a Crow en tal estado, Ma-kun solo podía mirarla impotente, sin saber qué decir. Especialmente cuando miró a todos los demás, se dio cuenta de que nadie estaría a su lado. Inmediatamente, solo podía permanecer en silencio con desaliento. Dogo estaba al lado de Zhao Weiqing todo este tiempo. En ese momento, parpadeó y dijo, antes, maestro dijo que uno no puede juzgar la belleza por la apariencia y la belleza en el corazón es lo más importante. Siento que el corazón interior de la hermana Crow es muy hermoso. Zhao Weiqing la miró, pensando en secreto. Esta chica, podría ser que Crow le comprara unas cuantas piernas de cordero asado en el camino de regreso, por lo que dice eso. Una vez más, dio una palmadita en la espalda de Crow antes de señalar a la gran sala a un lado, diciendo, no lo lastimes demasiado, de lo contrario estará en sus manos. Algunas cosas, tendrás que desahogarlas. No importa si los dos terminan juntos, uno tiene que pagar por sus errores. Vete entonces, no necesitas darme cara. Ma-kun miró a Zhao Weiqing con una mirada triste y lamentable, como si quisiera decir algo. Sin embargo, cuando vio los ojos llorosos de Crow, no pudo decir nada. En ese momento, sintió repentinamente una picazón en su oído, una suave y fina voz resonó en estos casi imperceptiblemente. ¿No era la voz de su jefe Zhao Weiqing? Si estuviera en el pasado, él no se habría preocupado por Ma-kun. Si no permitiese que Crow lo golpeara hasta que estuviera medio muerto, Zhao Weiqing no tendría su propia rabia calmada. Ese tipo huyó de su matrimonio, obligando a su propia prometida a buscarlo durante tanto tiempo. Él era definitivamente la definición misma de pidiendo problemas. Si no quería casarse con alguien, solo tenía que hablar, ¿por qué era así? Sin embargo, hace solo unos momentos, Ma-kun se había destacado en un momento de peligro crítico, bloqueando delante de él a pesar del peligro para sí mismo. En ese momento, Zhao Weiqing ya lo había tratado como un verdadero hermano. Como tal, él no podría quemar el puente después de cruzarlo y ayudarlo un poco era algo que debía hacer. Como tal, para este asunto entre él y Crow, decidió ayudarle solo esta vez. Cualquier cosa que suceda entre ellos en el futuro, estaría a su altura y ya no interferiría. Ma-kun dijo con una expresión lamentable en su rostro hacia Crow. Déjame ir primero, esto es entre nosotros dos, marido y mujer, no dejes que los demás nos miren como una broma. Podemos ir a la habitación y hablar, y puedes hacer lo que quieras conmigo. Soy un hombre, por lo menos déjame un rostro en público. Estas palabras que él dijo eran según lo que Zhao Weiqing acababa de enseñarle. Crow se sorprendió por un momento, luego dijo enojada. ¿Todavía sabes que eres un hombre? ¿Quién es marido y mujer contigo? Aunque ella dijo eso, al final soltó a Ma-kun, pisoteando fuertemente hacia la habitación. Ma-kun miró a Zhao Weiqing, quien le dio una mirada significativa. Él no tenía nada que perder, sabiendo que ya no podía esconderse y le dio unos pulgares ocultos antes de seguir detrás de Crow. Cuando pasaba junto a Weiqing, este le dio algo rápidamente. Zhao Weiqing pensó para sí mismo. Hermano, te he dado todo lo que puedo, solo puedes orar por ti mismo ahora. La razón por la que le dijo a Ma-kun que dijera esas palabras antes era porque conocía muy bien a Crow. A pesar de que podía parecer muy atrevida, desenfrenada y directa, en realidad era extremadamente ingeniosa y aguda, con un ojo para detalle. Su arte de actuar como un cerdo para comer un tigre era casi incluso mejor que el suyo. Darle algo a su propia cara de hombre era importante para todas las mujeres, especialmente para aquellas inteligentes como ella. Después de todo, no habían desgarrado verdaderamente su relación y todavía se consideraban prometida y prometido. Ma-kun siguió a Crow hasta la habitación, antes de girar para cerrar la puerta, obligándose a verse tan compuesto como fuese posible. Habiendo entrado primero en la habitación, Crow se dio la vuelta abruptamente, mirándolo con una fría luz en los ojos. Ma-kun suspiró y este joven de 2 metros de altura dio un paso adelante hacia ella, antes de suspirar una vez más y dijo, Crow, sé que te he hecho un daño irreparable y no importa cuántas veces pida disculpas, no es suficiente. No hay nada más que decir, toma medidas entonces. Siempre que pueda dejar salir tus sentimientos, lo tomaré, te he defraudado.
Mientras lo decía, se agachó delante de ella, con los brazos cubriéndose la cabeza en una posición sumisa como si aceptara cualquier cosa. Este era el segundo paso que Zhao Weiqing le había enseñado antes de que entrara. Frente a una chica tan inteligente como Crow, cualquier lenguaje florido, trucos o mentiras nunca funcionaría. Admitir su propio error y disculparse en el primer momento posible era la mejor manera de ser tratado con indulgencia. Puesto que el primer paso había funcionado realmente tan bien, la confianza de Ma Kun en él había sido impulsada. Desde que Ma Kun se había escapado, se podría decir que Crow realmente odiaba a este tipo. Sin embargo, cuando su figura de 2 metros de altura se agachaba ante ella y le permitía golpearlo y regañarlo como quisiera, su corazón se suavizó en su lugar. Él era un tipo enorme y si realmente lo golpeara, ¿cómo podría enfrentar a Zhao Weiqing en el futuro? Los miembros de la tribu Cuervo de Oro eran extremadamente leales y firmes, especialmente en el amor. Una vez que se había prometido el matrimonio a Ma Kun, se había considerado a sí misma como suya, a pesar de que apenas habían interactuado unas cuantas veces, pero un valor tan arraigado no era algo fácil de cambiar. Esto también le hizo pensar en su hombre a pesar de su masivo enojo. Como tal, se retuvo y al final no actuó, diciendo con enojo: Ma Kun, habla entonces, ¿qué quieres? Si no quieres casarte conmigo, entonces regresaremos a nuestras tribus para aclarar las cosas y podemos anular el acuerdo. Golpearte solo me ensuciaría las manos.